Entonces, ventaja comparativa es quién es mejor en qué, pero no, nunca, en ningún momento se puede ser bueno en todo. Entonces, si aquí dijimos que Canadá es bueno para el trabajo porque tiene más trabajadores, por lo tanto, automáticamente Australia tiene que ser bueno en tierra, porque no tiene de otra. Canadá no puede ser bueno en todo, se va a dedicar al trabajo, mientras que Australia se va a dedicar a la tierra. Entonces, esa es la ventaja comparativa. ¿Quién es mejor en qué? ¿Quién es mejor? ¿Sí? Entonces, Canadá tiene ventaja comparativa en tierra en trabajo. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, la ventaja comparativa solamente puedes hacerlo en uno, no en todo. Entonces, si eres en tierra, no puedes hacerlo en trabajo. Y si eres en trabajo, no puedes hacerlo en tierra. Entonces, siguiente. Australia es intensivo en tierra y Canadá es intensivo en trabajadores. ¿Por qué es incorrecto? Porque otra vez, intensivo es para un proceso que requiere mucho de algo y abundante es para los países. Por lo tanto, Australia no es intensivo, es abundante. Y Canadá no es intensivo, es abundante. Australia tiene ventaja comparativa en tierra y en trabajadores, pues esto es incorrecto otra vez. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa solo es uno y no se pueden los dos. Canadá es abundante en tierra y trabajo. Eh, Esto vuelve a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando nosotros en Heckscher-Ohlin de una ventaja comparativa. Si Canadá es abundante en trabajo, es decir, 0.4 trabajadores, entonces automáticamente Australia tiene que ser abundante en tierra, porque otra vez volvemos, no puede ser bueno en todo. Absolutamente sí, Canadá es mejor, pero comparativamente no. Por lo tanto, Canadá es abundante en uno y no puede serlo en el otro. Bueno, en este caso es abundante en trabajo y no puede serlo en tierra. Entonces leemos el inciso B. Australia es abundante en tierra, que es lo que acabamos nosotros de determinar, y Canadá en trabajo. Es correcto. Sí, vamos a la siguiente pregunta. Dice, son las ventajas absolutas que expresan la productividad y no las ventajas comparativas lo que determina el patrón de comercio. El patrón de comercio, este es un nuevo concepto, el patrón de comercio nos dice quién se dedica a qué. Dedica a qué. Entonces, como en el ejemplo anterior dijimos que Australia se dedicaba a la tierra y Canadá se dedicaba al trabajo. ¿Sí? Entonces dice, ¿las ventajas absolutas son las que determinan el patrón de comercio? No, son las ventajas comparativas. La comparativa nos va a decir que Canadá se dedica al trabajo y Australia se dedica a la tierra. Porque si nos basamos en la ventaja absoluta, si recordamos que Canadá tenía mucho más de todo, entonces estaríamos diciendo que Canadá tiene que hacer todo y Australia no va a hacer nada. Y cuando hay comercio eso no se puede. Mientras que Canadá se va a dedicar al trabajo, Australia se va a dedicar a la tierra. Y ese es el patrón de comercio que se expresa por las ventajas comparativas y no por las absolutas. Por eso el enunciado es falso. Dice, en base al modelo Heckscher-Ohlin, un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en la producción de un bien en términos de otros bienes es menor en ese país de lo que es en los otros países. Toda esta parte, de a partir del costo de oportunidad, es del modelo ricardiano. Porque en el modelo ricardiano nosotros hablamos de solo un factor de producción que es exclusivamente el trabajo, en donde nosotros vamos a decir, este país se dedica a esto y este otro país se dedica a aquello por la eficiencia en el trabajo. Eficiencia. Entonces decimos, por decir un ejemplo, Canadá pierde menos haciendo balones que Australia
Por lo tanto, Canadá se dedica a los balones porque pierde menos. Y Australia, que pierde menos haciendo sillas, se dedicará a las sillas. Ese es el costo de oportunidad. En términos de bienes, eso también es importante en términos de bienes, porque decimos, Canadá, por hacer un balón, va a perder 0.5 sillas. ¿Sí? Así es como lo expresamos nosotros en el modelo ricardiano. Y por lo tanto, este enunciado es falso, porque aquí hablamos del modelo Heck-Sherolin y no del ricardiano. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en el modelo Heck-Sherolin, en términos de distribución de la renta, la conclusión general es la siguiente. Los propietarios del factor abundante en el país ganan con el comercio, mientras que los propietarios del factor escaso pierden con el comercio. Esto se demostraba con ecuaciones, pero esto ya es más tardado. Y dejémoslo esto como que es, siempre se va a llevar a cabo esto, o sea, siempre es una regla. En el modelo Heck-Sherolin, los propietarios del factor abundante, es decir, recordemos que hay dos factores, la tierra. ¿Quiénes son los propietarios de la tierra? Terratenientes. Y el factor del trabajo, ¿quién es dueño del trabajo? Pues los mismos trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de otra vez Australia-Canadá. Australia-Canadá. Canadá se dedicaba a trabajadores porque es lo que tenía más comparativamente. Trabajadores. Por lo tanto, cuando haya comercio, quienes van a ganar con el comercio en Canadá serán los trabajadores y van a perder los terratenientes, porque ellos son el factor escaso. ¿Sí? Y eso es lo que se establece aquí. Pregunta 7. ¿Cuántas preguntas son? 3. Vamos a la mitad más o menos. Dice, en base a la siguiente que se me... Ajá, seleccione la respuesta correcta. Requerimiento unitarios de trabajo. Lápices, pelotas, Colombia, Alemania. Entonces, nosotros solo tenemos un factor de trabajo, por lo tanto estamos hablando del modelo ricardiano. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en el modelo Heck-Sherolin, pero ahora para el modelo ricardiano, en donde vamos a hacer, ok, Colombia. Vamos a dividir las horas que tardamos en hacer lápices entre pelotas, es decir, 3 entre 2, es decir, 1.5. Y Alemania, 4 entre 3, que es 1.33. Sí, 1.33. Entonces, ahora en el modelo ricardiano lo vamos a leer de la manera contraria. Aquí estamos haciendo estas divisiones, es muy importante el orden en el que hacemos. Aquí estamos dividiendo lápices entre pelotas. Siempre es muy importante tener en cuenta el, el orden. Entonces ahora lo vamos a leer al revés. Por ejemplo, lo voy a hacer para Colombia. Lo vamos a poner 1.5, que es lo que nos dio. Entonces, por hacer, por hacer un, ¿un qué? Un lápiz, yo pierdo, ¿cuánto? 1.5. ¿De qué? Pelotas. Así se lee. Por hacer un lápices, yo pierdo 1.5 pelotas. Y Alemania, por hacer un lápices, yo pierdo 1.3 pelotas. Entonces, ¿quién está perdiendo más? Colombia. Por lo tanto, si Colombia pierde más haciendo lápices que pelotas, automáticamente asumimos que Colombia se va a dedicar a las pelotas. Y si Colombia hace pelotas, Alemania forzosamente tiene que dedicarse a hacer lápices. ¿Sí? Entonces, leamos los enunciados.
Dice, Colombia tiene ventaja absoluta en lápices y Alemania en pelotas. Recordamos que ventaja absoluta es quien tiene más, pero para el modelo ricardiano lo vamos a tomar al revés porque hablamos de la eficiencia, es decir, quien tarda menos. Entonces, la ventaja absoluta es quien tiene menos horas. Dice, Colombia tiene ventaja absoluta en lápices. Ok, tardamos 3 horas aquí. Ajá. Y Alemania en pelotas. Tardamos 3 horas aquí. Aquí tardamos 3 horas, mientras que Alemania tarda 4. Entonces es correcto. Colombia tiene ventaja absoluta en lápices. Hasta aquí es correcto. Y dice Alemania en pelotas. Alemania tarda 3, mientras que Colombia tarda 2. Por lo tanto es incorrecto. Porque Colombia tarda menos haciendo las pelotas, entonces tiene ventaja absoluta tanto en lápices como en pelotas. Siguiente enunciado. Alemania tiene ventaja absoluta en lápices y Colombia en pelotas. Ya distinguimos que Colombia es quien tiene ventaja absoluta en los dos, por lo tanto, esto es incorrecto. Alemania tiene ventaja comparativa en ambos bienes. Volvemos a la ventaja comparativa y cómo es que si yo tengo ventaja, por ejemplo, Colombia tiene ventaja comparativa en pelotas, por lo tanto Alemania va a tener que tener ventaja comparativa en lápices. Yo no puedo ser bueno comparativamente en todo, solamente en uno. Por lo tanto, no se puede tener ventaja comparativa en todo, en ambos bienes, por lo tanto es incorrecto. Inciso E. Alemania tiene ventaja absoluta en ambos bienes. Otra vez, lo mismo. Está incorrecto porque... Ah, perdón. Ventaja absoluta. Dice ventaja absoluta en ambos bienes. Ya lo habíamos sacado que Colombia es quien tiene ventaja absoluta en ambos bienes, por lo tanto es incorrecto. Colombia tiene ventaja comparativa en ambos bienes. Ventaja comparativa solamente es en uno y no en los dos. Y ahora sí, Colombia tiene ventaja absoluta en ambos bienes. Esto es correcto y es lo que sacamos. ¿Por qué? Porque Colombia tarda menos que Alemania en hacer las cosas. Este problema estaba mal, entonces no lo resolveré. Pero bueno, lo voy a resolver hasta cierto punto, con la información necesaria para poder contestar las preguntas, pero ninguno de los incisos es correcto, por lo que no me voy a tomar el tiempo en resolverlo. Entonces tenemos Colombia 4 entre 5, que es 0.80, y Alemania 2 entre 3, que es 0.66 periódico. Ok, este es el primer paso. Hacemos lo que habíamos hecho anteriormente y vamos a recordar que hicimos lápices entre pelotas y esto es muy importante. El siguiente paso, bueno, entonces aquí podemos sacar nosotros el patrón de comercio. ¿Cómo? Pues lo mismo que hacíamos antes. Lo vamos a leerlo como les enseñé. Por un lápices que yo estoy haciendo, Colombia pierde 80 pelotas y Alemania pierde 0.66 pelotas. Entonces, ¿quién pierde más? Colombia. Entonces, Colombia se tiene que dedicar a hacer las pelotas y Alemania se tiene que dedicar a hacer los lápices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Alemania es quien pierde menos haciendo los lápices y Colombia es quien pierde más haciendo las pelotas. Entonces, el siguiente paso es establecer un precio relativo. Se llama precio relativo. Y aquí el profesor nos da opciones. 3 opciones. Un medio es 0.5, 3 quintos es 0.6 y 3 cuartos es 0.75. Así es más fácil comparar que con fracciones.